Para mí es un placer presentar a quien honor merece, al doctor Jorge Adalberto Martínez, doctor en Filosofía y Lenguaje, Universidad Complutense de Madrid, diploma de estudios avanzados por la misma universidad, maestría en Planificación y Administración de la Educación, Instituto Internacional de Planificación y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Ciencia Política, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, posgrado Procesos, Reformas y Políticas Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciatura en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Posee numerosos diplomas y certificados en gestión educativa y otras áreas del conocimiento. Ha sido profesor de educación primaria, secundaria, de grado y maestrías de la Pucamaima, UNFU, UCE, UNED, UNIBE y de UAS. El doctor Jorge Adalberto Martínez es autor de 20 libros, ganador del premio de la Feria Nacional del Libro en el 1993. Ha dictado numerosas conferencias dentro y fuera del país. Participado en importantes eventos y experiencias académicas y científicas en Colombia, Panamá, México, Argentina, Estados Unidos, Perú, El Salvador, Honduras, Surinam, Francia, Costa Rica, España, Corea del Sur, Brasil, Nicaragua, Uruguay y Ecuador, entre otras. Vamos a pisar los pies al doctor, ¿ok? Actualmente es viceministro de Educación, director ejecutivo de la Escuela de Directores y miembro del Consejo Nacional de Educación. Bien lo dije, honor a quien honor merece, el doctor Jorge Adalberto. Buenos días, buenos días. Yo quisiera darles dos noticias, una buena y otra mala. Entonces no sé cuál de las dos quieren primero. La noticia mala es que, como ya han podido apreciar, yo no soy psicólogo, lo que soy es educador, medio sociólogo y medio filósofo. Esa es la noticia mala, porque no se supone que en un tema, para un evento, en un tema como este, ustedes vayan a escuchar a un carajo que nada tiene que ver con ese tema. La buena noticia es, y ahí cambia un poco la cosa, la buena noticia es que mientras antes quienes tenían necesidades educativas especiales o como eufónicamente ahora se escucha,
los que necesitan apoyos específicos en áreas educativas X, eran en los tiempos de mi infancia, en mi pueblo, esas personas eran los que andaban en sillas de rueda, eran los que tenían que apoyarse en alguna muleta, eran los ciegos, eran los sordos, eran los medio, ¿verdad? Pues ocurre, para alegría de todos, que estamos en una sociedad, en un siglo donde vivimos marcados, troquelados por deficiencias, por amenazas, por grandes peligros, de manera que en este momento, en esta nueva sociedad, si vamos a hablar de discapacidad, que ya no se habla de eso, todos somos discapacitados. Y como ya no se puede hablar de eso, entonces todos urgentemente necesitamos apoyo si queremos aprender algo. Así que de eso es de lo que se trata. Tengo un serio problema porque me hablaron de una conferencia magistral y discutimos el tiempo y yo pensé que no es necesario tanto. Y entonces se fijaron 60 minutos. Y en base a eso yo escribí mi conferencia magistral. Y ocurre que hay problemas con el tiempo, ¿verdad? Hay problemas. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto 3 páginas y leo 2? Ya veré qué hago sobre la marcha. Pero quiero serle transparente porque así es como soy, lamentablemente. Yo vine a hablarles del contexto de que si hay un cambio de sociedad, si hay unos parámetros que ya no son los parámetros, si hay unos supuestos que nos han permitido construir todo lo que hemos construido a partir de esos parámetros, a partir de esos supuestos, si todo eso se vino abajo porque ha surgido una nueva sociedad, la sociedad postindustrial, entonces el escenario es nuevo, el escenario es distinto. Yo quisiera que aquellas personas, porque sé que aquí muchas personas probablemente tienen mi libro, mi último libro, ¿verdad? Y lo han estudiado, que traten de leer de nuevo los capítulos que trabajan el tema relacionado con lo que es el contexto de la sociedad en el siglo XXI. Repito, porque esa sociedad que nosotros conocimos, en la que probablemente nos criamos, esa sociedad ya no existe. No existe. La respuesta que ofrece la sociedad en un momento determinado tiene que ser construida a partir del contexto de que se trate. Es decir, muchos de ustedes son profesionales, como ya vi,
de otras áreas, a veces del derecho, otros vienen a sacar su grado por primera vez y a todos los une la educación. Ahora, ¿cómo en educación vamos a construir respuestas, soluciones, sin caer en la cuenta de que esa sociedad a la que se refieren los libros que nosotros estudiamos, esa sociedad no existe? Es una sociedad distinta. Eso explica muchos de los fenómenos que a veces no entendemos. Nuestra visión del mundo se fundamenta en determinados criterios, en determinados presupuestos que requieren ser revisados periódicamente, toda vez que surgieron como explicación ante los requerimientos de una sociedad. ¿Cuál sociedad? La sociedad industrial. Sin embargo, la sociedad industrial surgió como sustituta de la sociedad anterior, de la sociedad agraria. Pero ¿qué ocurre? Que esa sociedad industrial en la que nos formamos, la que nos ha alimentado, surge en la segunda mitad del siglo XIX y como respuestas a las demandas de esa sociedad industrial, construimos respuestas, construimos soluciones. Pero ¿qué ocurre? Hacia finales del siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI surgió una sociedad nueva, global, basada no en la fuerza motriz, no en el calor, no en la física de la industria, sino basada en ¿qué? En el conocimiento, en la ciencia. Y no estamos preparados para responder a esa sociedad porque los esquemas en los cuales nosotros nos formamos son esquemas para responder a la sociedad que conocimos, que es la sociedad industrial. Pero esta sociedad no es industrial, es postindustrial. Por eso, algunas de las empresas más ricas del mundo no fabrican nada. Microsoft, ¿qué fabrica? Fabrica computadoras. Fabrica software, fórmulas, materia blanda, no materia dura. Al parecer, lo ocurrido en el siglo XIX se repite entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La manufactura industrial basada en los recursos naturales cede su lugar y ahora el modelo de desarrollo económico se afinca más bien en el conocimiento. Así como la sociedad industrial sustituyó a la sociedad agrícola, en estos momentos la sociedad del conocimiento suplanta a la sociedad industrial. Tal como indico en mi libro, hoy existen nuevos modos, nuevas interrogantes, así como nuevas demandas, pero también contamos con nuevas posibilidades de hacer, de vivir, en consecuencia, nuevas formas de aprender, lo cual requiere de nuevos métodos y nuevas formas de enseñanza. Como estamos en la postrimería de una época y en el alba de otra época, es fácil identificar una importante convergencia de generaciones, grupos para los que, por ejemplo,
La tecnología no significa nada. Y grupos mediados por la tecnología que no pueden vivir sin la tecnología. Son generaciones distintas que conviven, que están aquí. Hay papás, hay abuelos que están ahí en tu casa, hay tíos, hay tías que te quieren controlar y te quieren troquelar, te quieren marcar con sus propios esquemas. ¿Cómo es que tú vas a salir para un cumpleaños a las 10 o a las 11 de la noche? Cuando ellos, cuando andaban tarde en la calle, llegaban a acostarse a las 10. Entonces, a la hora de acostarse es la hora en que ustedes quieren salir para la calle. Los videojuegos, las redes sociales, la televisión por cable, la comunicación móvil, la digitalización y otras ofertas tecnológicas han llegado para quedarse. Se han impuesto sin más y sin que importe si estamos o no estamos preparados para asumir esos nuevos retos. Ahí hay una que está grabando todo, que está firmando todo. Es un telefonito que lo que cuesta son 2 o 3 pesos. Ha sido capaz de sustituir la televisión, la cámara fotográfica, las grabadoras y el teléfono que se ponía y los cables y todo eso. Ese simple aparatito que se llama teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros estamos marcados, atrapados por la tecnología. Ahora, se prepararon los maestros para enseñar a esa nueva generación. ¿Y quién los preparó a ellos? Ese es el problema crucial que ustedes tienen que enfrentar en este momento y de lo cual tienen que enterarse. Y si quieren ser profesionales de la verdad, tomar en serio esta cuestión. No basta con leer un folletito ahí de qué sé yo qué, para venir al examen y sacar 100. Cualquiera saca 100, hasta yo saco 100. Pero eso no significa nada. Usted puede sacar 100 en todas las asignaturas y graduarse con honores y no saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada 6 meses la ciencia cambió todo, la tecnología cambió todo. Yo di que tengo un jodido teléfono, dije que esta es la tecnología de última generación, este que tengo en la mano. Embuste. El Galaxy S9 Plus es tan viejo que ya ni se fabrica. Porque el empresario, el industrial, el fabricante no es tan tonto, sino deja que todos compremos y nos pongamos al último guay de la moda. Pero ya ellos tienen listo los 3 sustitutos, las 3 tecnologías que siguen. Tienen el Galaxy 9 o el Galaxy 10, es una tecnología. El Galaxy Edge es otra tecnología superior a la que no es con Edge. Y el Galaxy Plus, que sustituye a las 2 anteriores. Es decir, el teléfono que todavía no ha salido hace rato que ya no sirve para gran cosa. Esa es la tecnología. Así que si todos los días no nos estamos renovando, no tendremos posibilidad de ejercer nuestras profesiones con posibilidades de brillar como profesionales y tener éxito. Sin duda, una de las características fundantes o fundamentales de la sociedad global está relacionada con sus dimensiones,
con sus alcances. Lo pensado en un espacio cualquiera no es el resultado del esfuerzo individual. Al contrario, representa la síntesis de numerosos esfuerzos que se suceden en tiempos y espacios de dimensiones globales. Antes, el precio de la gasolina se fijaba aquí en el país. Ahora no. El precio de la gasolina no se fija aquí cada viernes. No está sujeto a los precios del petróleo. Y el que vende petróleo nunca ha visto una gota de petróleo, porque las ventas son a futuro. El vendedor de petróleo, que nunca ha visto el petróleo, te vende petróleo a futuro. Es decir, el petróleo que todavía no ha sido extraído del subsuelo ya se vendió. Y si la demanda crece, sube el precio. Si la oferta crece, baja el precio. ¿Y quién pone a subir o a bajar el precio del petróleo? República Dominicana. El productor de Arabia, México, Venezuela. No. Lo pone a subir el que acapara, el que se hace dueño de las facturas de petróleo y la guarda. La guarda. Como no hay petróleo suficiente para vender, entonces el precio, ¿qué va a hacer? Se va a disparar, porque cuando la demanda baja, entonces el precio sube. Perdón, cuando la oferta baja, el precio sube. Y debemos entender eso. ¿Qué es eso de que hay gente que no, de nosotros aquí mismo, que lo peor que le puede pasar es que le entreguen una tarjeta de crédito con un balance amplio, porque se van a endeudar hasta la coronilla, pensando que no, pero eso es muy fácil. Oye, eso no es muy fácil, no. Lo que pasa es que te están programando para controlarte y hacer contigo lo que le dé la gana después que tú estés atrapado. Tú tienes que seguir cogiendo prestado para poder pagarle al banco que te presta. Pero el banco te presta con los ahorros del que depositó allí. Es decir, a ti te prestan lo mismo que tú depositaste. Pero a veces, privando en que estamos acabando, no nos damos cuenta de eso. No hay forma de que no nos alcancen los efectos de la posmodernidad o de la modernidad postindustrial, según Giddens, Beck y Castells. Independientemente de nuestro desconocimiento o de la distancia a que estemos colocados ante determinado fenómeno, la falta de involucramiento o el que no tengamos responsabilidad directa en la producción de un hecho no nos libera de sus consecuencias, sean positivas o sean negativas. Por ejemplo, Stiglitz se muestra convencido de que los modelos de inversión extranjera de grandes capitales que han sido promovidos e impulsados son responsables de las crisis que sufren los países que se beneficiaron con esas inversiones. Es decir, cuando viene mucha inversión extranjera a un país, cambian las reglas del juego, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Cuando ya la rentabilidad para ese capital se ha reducido, ¿qué ocurre? Que ese capital se va a otros mercados, dejando el mercado en el que estuvo funcionando en el último tiempo. Cuando ese gran capital sale, ¿qué ocurre? Que los nuevos capitales nativos no tienen la misma cultura y cambiaron las reglas del juego. Entonces ahora
el capital nativo tiene que navegar en unas aguas, en unos mares que no conoce. Y entonces ese capital nativo queda atrapado porque no va a hacer más que reciclarse. Y por eso ustedes ven que mientras en la República Dominicana hay crecimiento económico y aumento cada año del presupuesto, hay más gente pasando hambre. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque uno es el crecimiento y otro es el desarrollo económico. Son cosas muy distintas. Entonces, el gran productor produce más. ¿Para qué? Para engordar su capital, no para distribuir las nuevas riquezas que han sido producidas. ¿Por qué? Porque ese capital está asociado a capitales que vienen de todas partes del mundo. Uno, el Banco X, en Estados Unidos o en Canadá o en España, ese banco da la cara. Pero ¿qué ocurre? Ese banco no tiene dinero. El dinero que tiene es de los grandes capitalistas que depositaron en él. Entonces ese banco tiene que responder. Por eso la tasa del dólar va subiendo y va subiendo y va subiendo. Un gobierno lo que puede hacer es tratar de controlar para que no suba mucho, pero va a subir. ¿Por qué? Porque hay que darle más beneficio al capital que se invirtió. Y para poder estimular al inversionista, si no gana más, no invierte más. ¿Y quién paga la cuava? El pueblo. Muchos de los acontecimientos locales están entrelazados con acontecimientos que se producen en lugares lejanos. Hay numerosas conexiones en el tiempo y en el espacio porque la globalización es una especie de red. La riqueza y la prosperidad de un país podrían estar relacionadas con la pobreza y la miseria de otro país. Sin duda, con la globalización, el Estado Nacional pierde parte de la soberanía y buena parte de su autonomía. Para nosotros eso es muy claro, muy sencillo. Gracias a la miseria de Haití, la República Dominicana, el empresariado dominicano puede contar con mano de obra barata, porque esa mano de obra es informal y no tiene todos los mismos requerimientos que la mano de obra criolla. De manera que para uno salvarse, tienen otros que embromarse. Entonces, la miseria de Haití se refleja en beneficio para la República Dominicana en la medida en que esa mano de obra es la que se viene a involucrar con la agricultura, con la construcción, con el trabajo duro a un precio menor que el precio que cobra la mano de obra dominicana. ¿Y qué pasa en Puerto Rico? Lo mismo. Los puertorriqueños le dejan el trabajo duro ¿a quiénes? A los dominicanos que se van en yola. De eso ustedes saben muchísimo, porque de por aquí se iba muchísima yola antes. ¿O no? Hasta del río Boba salían. Bien. Los problemas actuales son planetarios, no son locales necesariamente, tampoco son individuales y nos afectan a todos por igual. Estas nuevas realidades provocan la situación angustiante ante la cual ahora todos quedamos expuestos. Es decir, si es así, si no sabemos si el sueldo que cobro este mes me va a alcanzar el mes que viene porque van a aumentar los pasajes
y los pasajes lo aumentan por el aumento del combustible, y el aumento del precio del combustible se fija por el aumento del precio del petróleo, entonces nosotros estamos atrapados, querrámoslo o no. Todos comemos pollo y estamos felices de comer pollo. Todos comemos salchichas y estamos felices de comer salchichas. ¿Qué sabes tú lo que estás comiendo? Porque todo un pollo que en un mes hay que sacarlo de la granja, para eso hay que sacarlo a base de una gran ingesta de productos químicos. Porque si el pollo en granja se sigue alimentando después que debió salir para el mercado, entonces deja pérdida. Por tanto, hay que engordarlo rápido y que nos los comamos de una vez. Porque si el granjero tiene que seguir invirtiendo, esa inversión es improductiva y se va a ir a la quiebra. Por tanto, está obligado a consumir los productos transgénicos que a la larga nos envenenan. Y de eso, la gente que habla de inclusión va a tener que hablar más. ¿Por qué? Porque ahorita no va a ser con los que tienen problemas visuales, no va a ser con los que tienen problemas motores. El grueso de aquellos con que se va a trabajar, vamos a hacer lo que tenemos problemas de la cesera, lo que tenemos problemas del caballete, porque vamos a darnos cuenta de que nuestros organismos, cargados como están de químicos, no van a poder rendir como se esperaría de ellos, porque la contaminación ya nos alcanza a nosotros, la contaminación del ambiente. ¿Y qué hicimos nosotros para eso? Nada, pero ya está perforada la capa de ozono del espacio. Aquella capa tan necesaria que la creó Dios para que filtrara los rayos solares y no nos afectara los rayos solares, no nos afectaran la piel. Ahora abunda el cáncer de piel. ¿Por qué? Porque ha sido perforada la capa de ozono y se cuelan los rayos del sol y nos dan en forma directa. Y ahora todos tenemos que usar lente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esos rayos que queman poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y van acabando con nuestra visión. Tengo algunas preguntas que es lo más importante que yo pudiera decir. Más que encontrar soluciones, el científico tiene que tratar de plantear preguntas. Y voy a dejarles algunas preguntas para que ustedes piensen oportunamente en ellas. ¿Cómo liberarnos del cambio climático y del calentamiento global, de las lluvias ácidas, los agujeros de la capa de ozono y de la contaminación de la atmósfera? ¿Qué hacer ante la deforestación y el subsecuente desequilibrio ecológico, ante el agotamiento y contaminación de las aguas? ¿Por qué ahora todos tenemos que tomar agua del colmado? Pero mi papá no conoció agua embotellada, ni mi mamá, ni mi abuelo, porque las aguas eran puras, eran potables, en cualquier cañadita, en cualquier arroyo. ¿Y por qué no nos atrevemos a tomarla? Porque todas las aguas están contaminadas. ¿Qué pasa con ustedes? Supongo que aquí hay gente de Samaná, ¿verdad que sí? Y hay gente específicamente de La Terrena. Bueno, en La Terrena hay una calle que ya está por mitad, que el mar se la ha ido llevando poquito a poquito,
porque ya no hay manera de controlar nada. ¿Y qué tienen que ver la gente de las terrenas con eso? No tienen que ver nada. Ese problema ha venido de cualquier parte del mundo sin ellos saberlo. Y ahora tienen que sufrir las consecuencias. Ustedes, los de la Bahía Escocesa, tienen una buena experiencia. Acaba ahora mismo de ocurrir un gran terremoto en Indonesia. Un terremoto terrible por las dimensiones de más de 7 puntos que alcanzó. Sin embargo, ese terremoto fue seguido por un tsunami y en este momento, mal contado, ya han contado 1.400 indonesios muertos. Ustedes de eso saben. Ahí está Matancita. Y ahí están las costas de sumersión de la Bahía Escocesa. Es decir, ustedes tienen costas donde el agua está muy alta. Por eso usted puede, ¿y esa mata? ¿Quién la sembró allá adentro? No, es que eso era tierra antes. Eso era tierra antes. ¿Y qué está pasando? Que estamos frente al peligro que no hemos creado nosotros, que no hemos producido nosotros, pero del cual no nos podemos liberar. ¿Cómo encarar las acciones, los accidentes radioactivos? ¿Cómo encarar la extinción de numerosas especies animales y vegetales, el incremento demográfico y las migraciones masivas, la pobreza y la exclusión que incluso anula grupos sociales? Aquí y en cualquier ciudad de la República hay grupos que han sido excluidos de la economía. ¿Por qué? Por los nuevos fenómenos que ha traído consigo la nueva sociedad, que ha traído la globalización. Añadamos a esta problemática descrita lo relacionado con el terrorismo. Ahora todos los días aquí hay un secuestro, un nuevo secuestro. Y aquí todos los días hay un nuevo estupro, una nueva violación sexual. Nos hemos puesto de moda asumiendo lo que antes no estuvo nunca de moda. La corrupción, el desempleo, el tráfico de órganos y de personas, la manipulación genética, las armas biológicas, los productos transgénicos, la expansión tecnológica en sentido general. ¿Cómo liberarnos de eso? Conforme a las reflexiones de Beck, los riesgos provocan efectos políticos. ¿Por qué políticos? Porque ahora pobres y ricos, grandes y chicos, negros y blancos, nos enfrentamos a las mismas amenazas, a los mismos peligros. Cualquier día se inundan agua, cualquier día. Pero eso no tiene que ver con los pobres. Eso es para los pobres y para los ricos también. Cualquier día se va un pedazo de Matancita o se va un pedazo de las terrenas. No para los ricos, para ricos y para pobres va a ser el mismo efecto. ¿Cómo se traduce y cómo se expresa esta problemática? Las respuestas y las propuestas de solución no siempre parten de presupuestos en consonancia con las realidades que procuran encarar, por lo que la cautela debería acompañar nuestras convicciones. Si bien se ha trabajado afanosamente tras la búsqueda de la verdad, lo cierto es que la pretensión de la educación superior
yerra el camino en la medida en que deja de concentrarse en provocar la duda y en estimular la imaginación. Vale decir, es necesario que la educación superior nos ponga en condiciones de cuestionar el consenso reinante. Más que respuestas, la buena educación tiene que centrarse en la construcción y reestructuración permanente de buenas preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Hay cambios? ¿Hay mejoras en las políticas de gestión para la educación inclusiva? ¿Han considerado las escaleras, las rampas? ¿Han considerado la necesidad de que nos traten a todos por igual? Pero no han considerado los elementos relacionados con el riesgo, los elementos relacionados con las amenazas que nos convierten en impotentes. ¿O escucharon ustedes a la excelente maestra y psicóloga que nos expuso decir qué vamos a hacer cuando caiga un rayo ahí en esa puerta y todos quedemos atrapados? Cuando aquí se desate una epidemia de hepatitis por la ingesta de alimentos que nos están dañando el hígado. Pero todos necesitamos ayuda especial para enfrentar eso. Es verdad que en sus programas Claritza Cuevas le está enseñando a ustedes de cómo resolver el tema del tráfico de estupefacientes. Es una epidemia propia de esta sociedad. ¿Qué va a pasar con las tratas, con el mercado de órganos? ¿Nos hemos preparado para eso? ¿No nos hemos preparado para esas cosas? Nos están preparando como si el mundo estuviera igualito a cuando yo nací, pero hace mucho que yo nací. El mundo ha cambiado, el mundo es distinto. Y qué bueno que se están haciendo estos buenos esfuerzos. Pero ¿qué pasa con el calentamiento global? ¿Nos hemos preparado para el calentamiento global? ¿Qué pasa con la contaminación de la atmósfera? ¿Nos hemos preparado para encarar la contaminación del aire? ¿Nos hemos preparado para el deshielo del Polo Norte? ¿Por qué nos preguntamos qué va a pasar con agua cuando 3 témpanos de hielo se derritan y suba la marea y nos demos un baño todos? Bueno, yo quisiera olvidarme de todo lo que resta, porque ya es suficiente. Con tantas pendejadas, ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría sacar como conclusión que tenemos que impulsar, tenemos que contribuir para que la educación inclusiva sea una realidad entre nosotros, en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, pero que poquito a poquito nos vayamos preparando para los males colectivos que nos han atrapado.
como el descontrol de los precios, como el aceleramiento de los secuestros, como el mercado de órganos, como agárrame esta tarjetita aquí y entonces te marea. ¿Nos hemos preparado para eso? ¿Estamos capacitados o somos discapacitados para todos esos planteamientos que nos trae la nueva sociedad? Lamento que en el momento que quería mostrarle el libro no estaba disponible, pero sí, para aquellos que tienen el libro, le quisiera recomendar que hicieran una lectura nueva, que se olviden un poco ya de la visión que tuvieron en la primera lectura del libro y que ahora lean el libro pensando más bien en cuáles son las nuevas realidades que nos plantea el siglo XXI. ¿Cuál es el nuevo contexto en que nosotros vamos a ejercer nuestras respectivas profesiones? Ojalá que si eso se hace, entonces nosotros estemos en condiciones no solo de ayudarnos a nosotros, pero también de ayudar a las personas que nos rodean, que como ustedes comprenderán, de esto saben muchísimo menos que nosotros. Buenos días, muchas gracias.